Práctica número 2, laboratorio de física. Hoy vamos a calcular el volumen de un cilindro y su incertidumbre. Buenas tardes, vamos a proseguir a tomar la medida del cilindro. Vamos a utilizar un vernier para tomar dicha medida. En primer lugar se toma el diámetro, en este caso 107 milímetros, y se toma la longitud. En este caso vamos a proceder a tomar la longitud de 126 milímetros. Una vez tomadas las medidas del cilindro, de tanto la altura como el diámetro, una vez realizada el diámetro entre 2, hallamos el radio. Una vez tomadas las medidas pues, del radio y de la altura, logramos obtener los valores de error absoluto. Acá tenemos la altura, fue la sumatoria de todas las mediciones, dividida entre la misma cantidad de mediciones realizadas, donde nos daba aproximadamente una medida de 125.8. Igualmente hicimos con el radio, para sacar la media, era la división de todas las mediciones de radio sumada, la sumatoria entre la cantidad de ellas, que nos arrojó 53.8, para lograr después obtener lo que era el error absoluto de la altura y de radio. Una vez realizados los cálculos del error absoluto y de la media aritmética, tanto de la altura como del radio, procedemos a obtener lo que son la dispersión y la desviación estándar, tanto para el radio como para la altura. En este caso procedemos a obtener primeramente el error absoluto de la altura. En este caso tenemos que el error absoluto nos dio 2.2 al cuadrado, la sumatoria del error absoluto nos dio 2.2, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre el número de mediciones menos 1. Obtenemos un total de 0,89 como desviación estándar de la altura. En el mismo caso lo aplicamos en el radio, obteniendo como sumatoria de valor de error absoluto 1.4, lo elevamos al cuadrado, nos da 1.96 dividido entre el número de mediciones menos 1, nos da un total de 0,57 como desviación estándar. Con dichos datos procedemos a calcular la dispersión, sustituyendo la desviación estándar en la fórmula entre la raíz cuadrada del número de mediciones, nos da que la dispersión de la altura es de 0,34 milímetros y la dispersión del radio nos da un total de 0,22 milímetros. Con los resultados obtenidos de la dispersión de la altura y la dispersión del radio, procedemos a calcular lo que es el volumen del cilindro. Para esto vamos a utilizar el método de las derivadas parciales, el cual consta de tres fórmulas. Nos dan tres fórmulas en las cuales tenemos que calcular la dispersión total de las medidas. Para ello tenemos la primera fórmula de la derivada, que tenemos que la derivada de volumen con respecto a la altura por la dispersión de la altura más la derivada del volumen con respecto al radio por la dispersión del radio. Esto nos va a dar el valor de la dispersión total de la medida. La segunda fórmula nos dice que la derivada del volumen con respecto a la altura va a ser igual a la altura por el radio al cuadrado, y la dispersión de la altura con respecto al radio va a ser igual a 2pi por radio. La tercera fórmula que nos dice que la dispersión de las medidas totales va a ser igual a pi por la media del radio al cuadrado por la dispersión de la altura por 2 por pi por la media de la altura por la media del radio por la dispersión del radio. Para este ejercicio, para calcular la dispersión total de las medidas, vamos a utilizar la primera fórmula.
que vamos a desarrollar a continuación. Prosiguiendo con el cálculo de volumen, para obtener la dispersión del volumen, obtenemos que la derivada del volumen con respecto a la altura por la dispersión de la altura más la derivada del volumen con respecto al radio por la dispersión del radio va a ser igual. Sustituyendo los valores obtenidos, tenemos los siguientes datos. Derivada del volumen con respecto a 125.8 por 0.34 más la derivada del volumen con respecto a 53.8 por 0.2 nos da como resultado esta ecuación que seguimos desarrollando en lo sucesivo, donde tenemos que la derivada de 0.34 derivada de volumen con respecto a 158 más derivada 122, no, 0.22 con respecto a 53.8 va a ser igual a la derivada. Continuamos con el cálculo de la dispersión total aplicando el método de la derivada parcial. Continuando con los cálculos para hallar la dispersión total, después de aplicar el cálculo del método de derivadas parciales, realizamos todo el procedimiento y logramos conseguir el cálculo o el resultado de 0.07 milímetros de la dispersión total. Continuando con los procedimientos para hallar el volumen de un cilindro, acá realizamos la siguiente fórmula, donde decimos que el volumen es igual a pi por la media de la altura por la media del radio al cuadrado, más o menos la dispersión total. Colocando los datos que hemos obtenido, el pi que es 3.146 por 125.8 que es la altura, por 2.894.44 que es el radio al cuadrado, más o menos la dispersión total, logramos llegar al resultado de que el volumen es igual a 1.14 más o menos 0,07 centímetros cúbicos, donde decimos que el volumen 1, según el rango que tenemos, es de 1,07 centímetros cúbicos y el volumen o el segundo rango es 1.21 centímetros cúbicos.